¿Y si la verdadera causa de tus enfermedades no estuviera en tu cuerpo, sino en tu frecuencia? Durante siglos, se pensó que sanar era cuestión de química, de remedios, diagnósticos, células rotas. Pero hubo un hombre que desafió todo eso, Pitágoras, y no por sus fórmulas, sino por algo mucho más simple y mucho más olvidado, el sonido. Descubrió que el cuerpo no se rompe, se desafina, y que el alma no enferma, solo olvida la nota con la que nació. Este no es un audiolibro cualquiera, es una vibración que despierta cuando estás listo para recordarla. Si algo dentro de ti ya siente que hay más, si has probado todo y sigues sin sanar, escucha, no con los oídos, con el pecho, porque lo que viene no es un relato antiguo, es un eco que sigue vivo dentro de ti. Y si sientes algo ahora mismo, no pauses, quédate hasta el final, porque la nota que puede devolverte a ti está por empezar a sonar. Capítulo 1. Nada está roto, todo vibra, y si el cuerpo no estuviera roto, sino desafinado. Durante siglos, se creyó que sanar era cuestión de arreglar piezas, una pastilla para el dolor, una cirugía para lo dañado, una etiqueta para lo que no entendemos. Pero, ¿y si el cuerpo no necesitara ser corregido, sino recordado? ¿Y si cada síntoma no fuera una falla, sino un llamado a afinar? Pitágoras fue uno de los primeros en escuchar esa verdad. Mientras otros buscaban respuestas en los huesos o la sangre, él buscaba el ritmo oculto que sostenía el alma. Decía que el universo no está hecho de cosas, sino de vibraciones, y que el cuerpo humano, esa estructura que respira, siente, se contrae y sueña, no es una máquina, sino una lira viva. Una tarde, en su retiro más profundo, escuchó a un discípulo enfermo respirar con dificultad. No tenía fiebre, no tenía heridas, solo un pecho cansado, una mirada opaca, una presencia apagada. En lugar de tocarlo, Pitágoras afinó un monocordio, una sola cuerda, un solo tono, y lo dejó sonar, sin palabras, sin método, solo presencia. El joven comenzó a llorar, no de tristeza, sino de reconocimiento. No sabía que algo en mí recordaba ese sonido, dijo. Y entonces Pitágoras comprendió. El cuerpo no sana con conocimiento, sino con memoria, porque todo lo que existe vibra, y todo lo que vibra puede desafinarse, pero también puede volver a su nota. La enfermedad, vista desde este entendimiento, ya no es un castigo. Es una nota fuera de tono, una cuerda olvidada, un llamado silencioso que dice, no estoy donde debería estar. No hay odio en ese mensaje, no hay juicio, solo una súplica sagrada del alma intentando regresar a sí misma. Y es ahí donde comienza la verdadera sanación, no en la intervención, no en la corrección, sino en la escucha. Muchos llegan a sus momentos de crisis pensando que algo está roto. El corazón, el hígado, la mente. Pero si uno escucha con atención, descubre que nada está roto, solo hay partes que dejaron de vibrar juntas. Como una orquesta donde cada instrumento toca su propia melodía, sin saber que pertenecen a una misma canción. Esa desconexión es la raíz del sufrimiento. Y esa es la razón por la que algunos tratamientos no funcionan. Porque no afinan, solo intentan suprimir. Y lo que no se afina regresa disfrazado. A veces como insomnio, a veces como ansiedad, otras como fatiga sin causa aparente. No importa el nombre, es la misma vibración desalineada pidiendo ser vista, sentida y devuelta a su tono. Y para eso se necesita algo más que ciencia, se necesita silencio. Se necesita escuchar con el pecho. Se necesita reconocer que somos vibración, que cada emoción altera nuestro ritmo, que cada pensamiento tiene un tono y que lo que decimos, callamos o repetimos construye o destruye nuestra coherencia interior. Un cuerpo puede estar joven y aún así sentirse viejo.
puede estar funcional y sentirse vacío. Porque no se trata de órganos, se trata de frecuencia. Y todo lo que no vibra contigo termina doliendo. A veces, incluso las palabras enferman, las que no dijiste, las que repetiste sin verdad, las que usaste para protegerte, pero que rompieron tu tono interior. Porque la voz también es vibración, y el cuerpo escucha, y también llora cuando no la usas con sinceridad. La pregunta entonces no es ¿qué me está pasando?, sino ¿en qué estoy vibrando? Y más aún, ¿qué nota dejé de tocar por miedo, costumbre o dolor? Pitágoras no enseñaba medicina, enseñaba afinación. No corregía, resonaba, no imponía, recordaba, porque él entendía lo que aún muchos han olvidado, que la armonía cura lo que el control no puede. Y si hoy estás aquí, tal vez no sea porque estás roto, sino porque algo dentro de ti está listo para recordar su nota original. Tal vez no necesitas una solución, sino una frecuencia. Y si eso resuena en ti, no lo pienses demasiado. Quédate, escucha, porque en el siguiente capítulo descubrirás cómo el cuerpo se convierte en una lira desafinada cuando olvida cómo escucharse a sí mismo. Ahí empieza todo. Tú no eres tu diagnóstico, no eres tu pasado, ni siquiera eres tus logros o tus heridas. Tú eres la frecuencia que estaba ahí antes de todo eso. La sanación no es un retorno, es una expansión. No es repetir lo que fuiste, es sostener lo que ahora puedes ser. Entonces te pregunto, ¿quién serías si dejaras de vibrar en defensa? ¿Quién serías si soltaras las viejas frecuencias heredadas? ¿Quién serías si por fin dejaras caer lo que no resuena contigo? Ahí comienza la verdadera medicina. Cuando ya no deseas volver, sino vibrar tan profundamente en tu verdad que el mundo tenga que conocerte otra vez. Capítulo 2. El cuerpo es una lira desafinada. Hay algo profundamente triste en observar un cuerpo que aún se mueve, pero que ha dejado de sonar. No fue en un laboratorio donde comprendí esto. Fue en un camino polvoriento al ver caminar a un anciano. Su andar era torpe, como si cada paso fuera una nota aislada, sin conexión con la anterior. Su espalda hablaba en tonos graves, sus brazos colgaban como cuerdas mudas, y su mirada parecía escuchar otra melodía que nadie más oía. No tenía heridas, no tenía fiebre, pero estaba enfermo. No porque algo en él estuviera roto, sino porque ya no vibraba como un todo. Fue entonces cuando lo entendí. El cuerpo no enferma por accidente, enferma cuando olvida cómo escucharse, como un instrumento que alguna vez fue sagrado, pero que ha pasado demasiado tiempo en silencio, sin manos que lo afinen, sin oídos que lo reconozcan. Cada parte del cuerpo tiene su tono. El corazón no late porque sí, late en ritmo. Los pulmones no solo respiran aire, respiran compases. El hígado no solo procesa toxinas, pulsa en una frecuencia específica. Las células no son solo biología, son notas vivas que responden a estados, emociones, pensamientos. Y cuando una cuerda desafina, toda la lira suena distinta. La mayoría de las personas no se da cuenta, se acostumbra a vivir en disonancia, a tener el cuello rígido como si eso fuera parte de la edad, a sentir el estómago contracturado cada vez que se callan una verdad, a dormir con los dientes apretados porque nunca encontraron el valor para decir no. La medicina lo llama síntoma. Yo lo llamo desajuste vibracional, porque lo que duele no siempre está dañado. A veces solo está fuera de su tono. Durante años intenté ayudar desde afuera. Hierbas, masajes, rezos, dietas. Algunas funcionaban, muchas no. Hasta que descubrí lo más simple y a la vez lo más olvidado. No se trata de intervenir, se trata de afinar. Y afinar no es forzar, no es presionar, es escuchar primero. Una vez, una mujer joven llegó al templo con insomnio crónico. Había
probado de todo. Infusiones, meditación, ruido blanco. Nada funcionaba. Le pedí que se recostara sobre una piedra, no para curarla, para escucharla. Coloqué sobre su pecho un monocordio de madera afinado en una sola nota. Dejé que sonara, pura, limpia, constante, y esperé. A los pocos minutos comenzó a llorar. No de tristeza, lloraba como si su cuerpo hubiese recordado algo que su mente había olvidado. Al despertar, me dijo, por primera vez, me escuché, y no fui yo. Fue su cuerpo que encontró el tono exacto que el alma había perdido. Desde entonces entendí que el cuerpo no es un obstáculo para sanar, es el camino, es el instrumento, pero lo tratamos como una máquina. Lo culpamos cuando falla, lo forzamos cuando se cansa, lo ignoramos cuando duele, y cuando grita, le pedimos que se calle. ¿Y si hiciéramos lo contrario? ¿Y si el dolor no fuera enemigo, sino señal? ¿Y si la tensión no fuera un castigo, sino una cuerda que quiere ser afinada? Cada parte del cuerpo es un altar vibrante. No necesita más presión, solo necesita espacio para sonar. Y cuando aprendes a escucharlo, de verdad, comienza a revelarte su música. Una música que no viene de afuera, sino del centro mismo de tu alma. Un ritmo interno que ha estado esperando volver a ocupar su lugar. He visto personas que cargan años de malestares que desaparecen en días, no por un milagro, sino porque, por primera vez, dejaron de resistir y comenzaron a escuchar. No hay técnica más poderosa que la escucha. No hay medicina más profunda que la vibración original de tu ser. Y no hay enfermedad más ruidosa que aquella que surge cuando olvidamos nuestra melodía. Si hoy sientes un dolor persistente, una tensión que no cede, un cansancio que no se explica, no te preguntes qué está roto. Pregúntate, ¿qué parte de mí está intentando sonar y no? ¿Ha sido escuchada? Tal vez no necesitas un remedio. Tal vez necesitas una nota. Tal vez no necesitas otro diagnóstico. Tal vez necesitas una pausa, un silencio, una afinación. Porque en esa pausa empieza la música. Y es allí, en ese preciso punto de conexión con el cuerpo, donde surge otra verdad más profunda aún, que tu voz también vibra y que dentro de ella puede estar el tono que tu cuerpo ha estado esperando escuchar. Y eso, querido oyente, es lo que exploraremos en el próximo capítulo. El poder vibracional oculto en tu propia voz. Capítulo 3. La voz humana es medicina sagrada. A veces no es lo que dices, sino cómo suena cuando lo dices. A veces no es la palabra, es la vibración que la acompaña. Aprendí esto no leyendo un texto antiguo ni estudiando tratados de medicina, sino observando a una madre cantar. No tenía una gran voz, no sabía de notas ni de tonos, pero aquella noche, mientras su hijo ardía de fiebre, le acariciaba la frente y le cantaba una melodía sin letra, sin lógica, solo verdad. Y vi cómo el niño se fue quedando dormido. Su rostro, antes crispado, comenzó a aflojarse. Sus manos dejaron de temblar, y cuando despertó, la fiebre se había ido. No fue la canción, fue la vibración detrás de ella, fue la presencia que la voz llevaba. Ese fue el día en que comprendí lo que Pitágoras insinuaba en sus enseñanzas más sutiles. La voz no es solo comunicación, es resonancia, es medicina. Cada palabra que pronuncias lleva una frecuencia. Cada frase que repites es un mandato vibratorio a tu cuerpo. No importa si lo dices con rabia o con amor, el cuerpo escucha todo, y más que eso, lo guarda. He visto personas enfermar solo por repetir, una y otra vez, una historia de dolor. He fallado, no puedo, no merezco. Y también he visto cómo una sola frase, dicha con el alma, ha liberado años de opresión. Basta, ya no tengo miedo. Sí, hoy me permito ser. No fue mi culpa. No necesitas tener una voz hermosa. Necesitas tener una voz presente. Tu voz es una cuerda.
vibrando entre el alma y el mundo. Y si aprendes a usarla, no para explicar, sino para alinear, verás cómo tu cuerpo comienza a responder. Una vez llegó al templo un hombre con un dolor persistente en el pecho. Los médicos le habían dicho que era estrés. Le dieron tónicos, le recomendaron descanso, pero nada funcionaba. Le pedí que dijera en voz alta una frase que nunca se había atrevido a pronunciar. Al principio, su garganta tembló, tartamudeó, bajó la mirada, pero finalmente, entre lágrimas, lo dijo, y su pecho se relajó, como una cuerda que finalmente había sido liberada. No fueron las palabras, fue la frecuencia emocional que llevaban, desde 1909. Entonces, les digo a quienes vienen en busca de sanación, no uses tu voz para explicar, úsala para afinar. Y si tu silencio vibra más alto que tu ego, elige callar. Pero si lo que tienes que decir puede devolverle al cuerpo su verdad, dilo. Las cuerdas vocales no están ahí solo para hablar, están ahí para vibrar lo que tu alma ha estado esperando liberar. Cantas y no sabes qué decir, gritas y llevas años conteniéndote, susurras porque estás aprendiendo a sentir. Todo eso también es vibración, y cada una puede ser medicina, si proviene de tu centro. La voz humana fue el primer instrumento. Antes del tambor, antes del arpa, fue la garganta la que moduló los primeros mensajes del alma. Y aún hoy, sigue siendo el canal más directo entre lo que sientes y lo que eres. Y lo que enferma no siempre es lo que callas, sino la frecuencia con la que te hablas a ti mismo todos los días. ¿Cómo suena tu voz cuando te equivocas? Cuando te miras al espejo, cuando nadie te escucha. Esas vibraciones también curan o hieren. A veces creemos que no estamos haciendo nada, que solo pensamos, que solo expresamos, pero cada palabra, aunque no la oigas, deja un eco en tu cuerpo, y ese eco organiza o desorganiza. Por eso, cuando comienzas a hablar desde otro lugar, uno más honesto, más presente, más amoroso, tu cuerpo reacciona, porque se reconoce en esa vibración. Tu sistema nervioso no necesita otra orden, necesita una voz que le diga, aquí estoy, te veo, te escucho. El tono con el que te hablas es el mismo que el cuerpo interpreta como entorno seguro o campo de batalla. No se trata de volverte místico, se trata de volverte consciente, porque si aprendieras a hablarte como le hablarías a alguien que amas, tu cuerpo dejaría de defenderse y empezaría a descansar. Y si aprendieras a usar tu voz como quien acaricia en lugar de atacar, entonces, sí, comenzarías a sanar sin darte cuenta, una vez más. No necesitas técnicas complejas, solo necesitas presencia sonora. Pronuncia menos palabras, pero que cada una resuene con tu verdad, porque si una nota puede cambiar el curso de una melodía, una sola palabra puede cambiar el curso de tu vida. Y en ese aprendizaje de cómo usar tu voz para sanar, llegarás a una verdad aún más profunda, que antes de toda voz hay algo más poderoso. Y es con eso que continuaremos en el próximo capítulo, el silencio. No como ausencia, sino como la frecuencia sagrada donde comienza toda sanación. Capítulo 4. El silencio, la frecuencia sagrada del alma antes de cada palabra verdadera. Hay un silencio. Antes de toda sanación, hay un espacio que no se puede llenar con ruido. Y es ahí, justo ahí, donde comienza la frecuencia más poderosa del universo. El silencio no es la ausencia de sonido, es una presencia, es vibración pura, sin forma, sin nombre. Es la música que sucede cuando por fin dejamos de intervenir. Pasé años buscando el sonido perfecto, la nota justa. Pero fue en el día que dejé de buscar que lo encontré. Fue en el silencio. Pitágoras decía que todo vibra, y eso es cierto. Pero también enseñaba que algunas vibraciones no se escuchan con los oídos. Se reconocen con el alma. El silencio no es vacío. Es el campo donde todas las notas se afinan sin ser forzadas. Durante mucho tiempo, creí que sanar
Era hacer, actuar, emitir, hasta que me atreví a callar por completo. 40 días sin pronunciar una sola palabra. No fue fácil. Al principio, el silencio me gritaba por dentro, pensamientos, justificaciones, heridas que hablaban sin permiso. Pero poco a poco, algo empezó a cambiar. El ruido se deshacía como niebla con el sol, y detrás de todo eso, apareció otra frecuencia. Un zumbido, una vibración suave, una sensación que no venía de afuera ni de adentro, sino de un lugar entre los dos. Y entonces lo comprendí. El silencio es la frecuencia original. No está hecho para ser comprendido, está hecho para ser habitado. He visto personas sanar sin necesidad de un solo sonido, solo sentándose consigo mismas, sin escapar, sin huir. Porque cuando no hay distracción, lo que estaba esperando ser escuchado, aparece. Y no hablo solo de sanar enfermedades físicas. Hablo de sanaciones profundas, de esas que comienzan con un suspiro, con un temblor, con una lágrima sin explicación. El silencio no te exige nada, solo te invita a permanecer. Y si te atreves a quedarte ahí, sin juicio, sin expectativa, verás cómo todo empieza a ordenarse por sí solo. Una discípula me dijo una vez: «Maestro, siento que ya no soy nada». Y le respondí: «Entonces, ahora puedes escuchar todo, porque solo cuando la mente se detiene, la vibración del alma puede tomar su lugar. El problema no es el dolor, es el ruido con el que intentamos taparlo, y ese ruido puede tener muchas formas: la necesidad constante de hablar, el impulso de tener siempre una respuesta, el hábito de pensar para no sentir. Pero el silencio no necesita ser defendido, solo necesita ser sostenido. Y cuando lo haces, cuando por fin entras en ese estado de quietud consciente, empiezas a recordar. Tu cuerpo se relaja, tus células bajan la guardia, tu alma toma asiento, y todo comienza a afinarse. No se trata de meditar, no se trata de técnica, se trata de presencia. ¿Sabes cuál es el sonido que más me ha sanado? Ninguno. Fue el momento exacto en que dejé de tocar la cuerda desafinada y la escuché sin querer corregirla. Eso hacemos con nosotros mismos. Nos queremos arreglar. Nos presionamos, nos forzamos, cuando lo único que necesitamos es escucharnos en silencio. Ese silencio donde el alma susurra lo que lleva años esperando decir. Una vez llegó al templo un joven agotado. No dormía, no encontraba paz. Venía en busca de una técnica, de un remedio, y yo, en lugar de darle una fórmula, le ofrecí un espacio. Nos sentamos frente a frente y no dijimos nada durante media hora. Cuando se levantó, me miró sorprendido. «El dolor se ha ido», dijo, y yo solo le respondí: «No hice nada, solo te escuché tanto que tú mismo empezaste a escucharte». A veces creemos que sanar es hacer más, pero sanar, en realidad, es interferir menos. El silencio es como el agua clara, muestra lo que hay en el fondo, pero por eso muchos le temen, porque revela, porque no puedes manipularlo, porque no te deja distraerte. Pero si tienes el valor de sostenerlo, verás que debajo del ruido aún está tu nota original. La enfermedad necesita ruido para sostenerse. Discusión, negación, miedo, autoengaño. Pero cuando llega el silencio, todo eso pierde fuerza. No necesitas ir a un templo, solo necesitas detenerte y quedarte 5 minutos al día, sin hablarte, sin corregirte, solo escuchando lo que vibra en ti cuando no hay interferencia. La próxima vez que sientas ansiedad, no corras, siéntate, cierra los ojos, no preguntes qué hacer, solo quédate, porque en ese silencio, la verdadera nota comienza a sonar otra vez. Y esa nota, esa vibración pura que nace en el espacio sagrado de tu atención, es donde comienza todo proceso de sanación real. Respira, escucha, no corrijas, sostente,
porque, en el próximo capítulo, entenderás por qué el orden del universo no solo está en el sonido, sino en la matemática invisible que lo sostiene. Y cuando descubras eso, entenderás por qué los antiguos sabios decían que los números también curan. Capítulo 5. El número que sana. La geometría secreta del alma. Decíamos que en el silencio empieza la sanación. Pero en esa quietud, algo más comienza a revelarse. Una estructura, un orden, una proporción que no se ve, pero se siente. Un patrón que sostiene todo lo que vibra. Es entonces cuando comprendes lo que Pitágoras susurraba a sus discípulos más cercanos. El número no es una idea, es una vibración ordenada. Y esa vibración, cuando se reconoce, puede sanar, porque donde hay caos, no hay salud. Y donde hay proporción, la armonía regresa. No se trata de hacer cálculos, se trata de recordar que tu cuerpo, tu voz, tu respiración, todo en ti sigue un ritmo, un intervalo, un diseño invisible que solo se desajusta cuando vives desconectado. No, lo entendí en papiros. Lo descubrí una noche mientras afinaba un monocordio, una sola cuerda, una caja vacía. Emitió un tono tan puro, tan exacto, que sentí como el tiempo se suspendía. Y cuando toqué la cuerda justo en la mitad, el sonido cambió. Se hizo más agudo, más fino, pero seguía limpio. Probé otras proporciones, un tercio, un cuarto, y cada vez la música se ordenaba. Había belleza, había coherencia. Entonces, vi lo obvio. La vibración se rige por matemáticas. Y el cuerpo también. ¿Crees que tu corazón late sin ritmo? ¿Que tus pulmones respiran al azar? ¿Que tus pasos, tus pensamientos, tus emociones no siguen una frecuencia? Todo está diseñado para sostenerse a través del número. Pero cuando ese número se pierde, comienza el desorden. Y la enfermedad, en realidad, es eso. Un cuerpo fuera de proporción, una emoción que ocupa más espacio del que le corresponde. Un pensamiento repetido que interrumpe el ritmo natural del alma. Durante años me preguntaban, «Maestro, ¿cuál es tu técnica?» Y yo respondía, «No tengo técnica, tengo oído». Porque no hay número perfecto si no hay escucha verdadera. Algunos me llamaron loco, otros brujo, pero los que se quedaron en el templo, los que aprendieron a respirar en compás, a moverse con intención, a hablar como quien lanza un eco sagrado al universo, esos empezaron a sanar. No porque los toqué, sino porque empezaron a recordar el ritmo que habían olvidado. No es magia, es matemática viva. Y esa matemática está inscrita en todo, en la espiral de una concha marina, en la proporción del rostro de un niño, en la caída precisa de una gota sobre el agua cada 10 segundos. Todo eso vibra. Todo eso tiene coherencia. ¿Y sabes qué pasa cuando tu cuerpo entra en contacto con algo coherente? Se afloja, se ordena solo. No necesitas que lo empujes, solo necesitas recordar su diseño. He visto personas llorar al escuchar una melodía sin letra, sin historia. ¿Por qué? Porque esa música contenía la proporción exacta que su alma había olvidado. Y cuando la escucharon, algo en su interior dijo, por fin, he vuelto a casa. La lógica puede explicar los huesos, pero solo la armonía puede sostener el alma. Y los números son el puente entre ambos mundos. No los mires como símbolos abstractos, míralos como pulsos, como intervalos entre una emoción y otra, como pausas entre un pensamiento tóxico y el siguiente, como el compás entre cada paso que das cuando caminas con presencia. Un cuerpo fuera de ritmo no necesita medicinas, necesita respiración, necesita pausa, necesita geometría interna. He enseñado esto a quienes creían que estaban rotos. Les pedí que caminaran como si cada paso fuera una nota, que respiraran como si cada inhalación fuera una medida sagrada, que hablaran como si cada palabra necesitara espacio para vibrar. Y algo cambiaba. Sus músculos se relajaban, sus dolores desaparecían. Y más que todo eso, sus miradas
volvían a brillar. Porque cuando entras en ritmo, tu alma vuelve a ocupar su lugar. El caos, al final, no es desorden real. Es solo desconexión de la proporción sagrada que te habita. Y si entiendes eso, descubrirás algo más grande. La salud no es equilibrio estático, es movimiento coherente, es vibración con sentido, es ritmo con alma. La próxima vez que sientas que todo está fuera de lugar, no corrijas. Respira, cuenta, camina, escucha. Porque si puedes encontrar tu pulso, si puedes sostener una frecuencia justa, aunque sea con una nota, una palabra, un suspiro, el universo hará el resto. Y en ese instante, volverás a estar en sintonía. En el siguiente capítulo, descubrirás algo aún más sutil. Cómo una emoción no expresada puede alterar toda tu frecuencia y cómo liberar esa vibración anclada puede ser la medicina que tanto buscabas. Capítulo 6. La emoción que no liberaste sigue vibrando en ti. En el capítulo anterior, hablamos de la proporción sagrada, del ritmo, del número, de cómo el cuerpo recuerda su salud cuando recupera su compás. Pero, ¿qué pasa cuando ese ritmo se rompe? No por una enfermedad, sino por lo que no dijiste, por lo que callaste, por lo que sentiste y no expresaste. Porque hay algo más silencioso que la fiebre, más persistente que el dolor y más olvidado que cualquier tratamiento, la emoción anclada. Esa vibración que no liberaste, ese temblor interno que ignoraste, esa lágrima que no dejaste caer, no desapareció, se quedó ahí, vibrando bajo tu piel, esperando que algún día la escucharas. Yo lo aprendí no en un libro, ni en un experimento. Lo entendí observando, escuchando. Una tarde, en el templo, vi a uno de los discípulos más jóvenes sentado bajo un árbol. Parecía tranquilo, pero su espalda estaba tensa, sus manos entrelazadas como si sujetaran algo que nadie podía ver. Le pregunté si todo estaba bien. Me dijo que sí, pero su cuerpo decía otra cosa. No vibraba como él mismo, sino como una cuerda que alguien más estaba tocando desde dentro. Así que me senté a su lado. No hablé más, solo esperé. Y una hora después, comenzó a llorar, sin motivo, sin historia, solo emoción, liberándose. Entonces lo entendí. Las emociones no se van, se quedan vibrando dentro del cuerpo, hasta que tú decides detenerte y escucharlas. La medicina moderna aún no lo comprende. La mente las racionaliza, pero el cuerpo las guarda. He visto rabia anclada en el hígado, tristeza encerrada en los pulmones, vergüenza escondida en la garganta, abandono impreso en la piel. He visto cómo una emoción no dicha puede mantenerse años dentro de alguien, como un eco atrapado, como un grito sin aire. Y con el tiempo, esa vibración no expresada se convierte en rigidez, en insomnio, en enfermedades que ningún diagnóstico puede explicar del todo. Muchos lo llaman carácter. Dicen, yo soy así, pero no. Tú no naciste vibrando en culpa, ni en miedo, ni en autocastigo. Esa vibración la adoptaste cuando alguien o algo te sacó de tu nota original. Y como no supiste cómo volver, te quedaste ahí, habitando un tono que no era tuyo, viviendo en una frecuencia ajena. Una vez, una mujer llegó al templo con un peso en el pecho. Había probado todo, infusiones, rezos, medicina. Nada funcionaba. Le pedí que se acostara sobre la piedra, no para curarla, sino para escucharla. Le pregunté, ¿qué parte de ti no ha sido escuchada? No respondió, solo cerró los ojos. Y fue su cuerpo el que habló. Un leve temblor en su garganta, un espasmo en el abdomen, un suspiro, como de siglos. Y entonces lo vi. No era ansiedad, era una emoción antigua, vibrando desde el pasado, esperando ser liberada. No fue una técnica, no fue un tratamiento, fue presencia.
escucha, permiso. Eso fue lo que sanó, porque las emociones no necesitan explicación, necesitan espacio. No las bloquees, no las niegues, no las juzgues, obsérvalas, respíralas, y cuando estén listas, déjalas ir. La emoción que no se expresa se convierte en cristal, y solo el calor del amor consciente puede volver a hacerla vibrar. Hoy, si sientes un dolor, si alguna parte de tu cuerpo se duele sin razón aparente, pregúntate, ¿qué estoy sosteniendo que ya no me pertenece? ¿Es mío este miedo? ¿Es mía esta tristeza? ¿O es solo una vibración antigua que repito por costumbre? A veces, la verdadera sanación es esto: decir en voz alta lo que nunca te dejaste sentir en silencio. Canta aunque desafines. Llora aunque no entiendas. Tiembla aunque no sepas por qué. Todo eso es música. Todo eso es alma, liberando su tono. Recuerda, el cuerpo guarda todo lo que el alma no pudo sostener. Y si quieres sanar, no busques fórmulas. Afina tu emoción, siente, y vuelve a vibrar como tú. Porque solo quien se permite sentir puede volver a armonizarse. En el siguiente capítulo, daremos un paso más profundo. Exploraremos por qué el alma misma puede enfermar cuando olvida su nota, y cómo recordar esa vibración esencial puede ser el inicio de tu verdadero regreso. Capítulo 7. El alma enferma. Cuando olvida su nota. Hay dolores que no aparecen en ninguna radiografía, síntomas que no entienden los médicos, fatigas que no vienen del cuerpo, sino del alma, y es que no todo lo que duele está roto. A veces, simplemente está desafinado. Lo vimos en los capítulos anteriores. El cuerpo se enferma cuando su frecuencia se distorsiona, cuando la emoción se ancla sin ser expresada, cuando el ritmo se pierde y el número se rompe. Pero, ¿qué sucede cuando quien pierde su nota? No es el cuerpo ni la emoción, sino el alma. A eso llegamos ahora. Porque muchas personas no sanan, no porque no encuentren la medicina, sino porque ya no recuerdan quiénes son. ¿Y cómo recordar tu nota si llevas años tocando la melodía que otros eligieron por ti? He visto esto más veces de las que puedo contar. Hombres fuertes que nunca lloran, pero llevan años con un nudo en el pecho. Mujeres dulces que siempre dicen sí, pero no pueden dormir sin apretar la mandíbula cada noche. Jóvenes que se adaptan a todo, pero caminan con una sombra que pesa más que sus pasos. Y detrás de todos ellos, lo mismo. El alma viviendo en una frecuencia que no le pertenece. Porque cuando el alma olvida su nota, no deja de vibrar, pero comienza a vibrar como otro, como el que esperaban de ti, como el que te pedían ser, como el que te inventaste para sobrevivir. Y eso no es vida, eso es imitación. Una vez, un anciano llegó al templo. Toda su vida había sido respetado, padre, jefe, líder. Pero cuando se sentó frente a mí, no me habló como un sabio, sino como un niño asustado. Dijo, «Maestro, no sé quién soy cuando no estoy fingiendo». Esa fue una de las frases más honestas que escuché en toda esa estación. Así que no le respondí. Solo le pedí que caminara, en silencio, durante 21 días, con una sola pregunta girando dentro. ¿Qué parte de mí ha estado esperando vibrar libremente, sin miedo? Y en el día 22, volvió. No dijo nada, solo sonrió y tarareó una melodía sin nombre. Su cuerpo ya no temblaba, su voz no estaba rota, su alma había vuelto. Porque no hay medicina más profunda que recordar tu nota, no la que te enseñaron, no la que te impusieron, sino la que vibraba en ti antes de que el mundo te corrigiera. Y aquí hay algo que debes saber. La mayoría no enferma por lo que le falta, sino por lo que niega de sí mismo. La ansiedad que no entiendes, la tristeza sin causa, el cansancio crónico, no siempre vienen del esfuerzo, vienen del autoabandono, de haber dejado atrás lo que eras.
para convertirte en lo que esperaban. Y sí, es posible que ese personaje que interpretas funcione, que te dé éxito, respeto, compañía. Pero tu cuerpo no se engaña, el alma tampoco, y entonces comienzan los mensajes, dolores que no ceden, síntomas que regresan, una sensación extraña de no estar completo. Aunque lo tengas todo, esa es la alarma del alma, no para castigarte, sino para llamarte de regreso, porque el alma no busca perfección, busca coherencia. Y si la coherencia no está en tus actos, ni en tu voz, ni en tus decisiones, tu vibración comienza a fragmentarse, el cuerpo resiste, la emoción se confunde y la vida se vuelve ruido. Tú no viniste a esta vida para ser el de antes, ni para repetir la nota de nadie. Viniste a recordar al que olvidaste, a liberar al que callaste, a encarnar al que reprimiste, porque sanar no es regresar. Sanar es renacer. Una vez, otro hombre me dijo, Maestro, quiero volver a ser el de antes, cuando tenía energía, cuando no dolía, cuando no tenía miedo. Y le respondí con suavidad, el de antes era quien fingía no sentir, el de ahora está empezando a escucharse. ¿De verdad quieres volver? Porque cuando el cuerpo se rompe, no siempre es castigo. A veces es una oportunidad. Dejar de fingir quién creías que debías ser y convertirte por fin en quien realmente eres. No eres tu diagnóstico, no eres tu historia, no eres tus días rotos, eres la nota original, la cuerda primera, la frecuencia que aún vive bajo todo lo que acumulaste. Y si la encuentras, todo comenzará a vibrar contigo. Recuerda esto, no se sana regresando, se sana reconociendo. Si hoy no encajas, si algo en ti se siente fuera de lugar, no trates de volver atrás. No empujes lo viejo de nuevo hacia ti. Déjalo caer y escucha, porque en el espacio que quede, comenzará a sonar tu música y con ella, tu verdadera sanación. Capítulo 8. Escucha antes de actuar. Hay una tentación muy común entre quienes quieren sanar. Hacer algo enseguida, aplicar una técnica, buscar un remedio, repetir un mantra, intervenir. Pero nadie nos enseñó una verdad más profunda. Antes de actuar, hay que escuchar, no con los oídos, con el alma. Muchas personas llegaron al templo desesperadas por respuestas. Maestro, ¿qué nota debo tocar para calmar este dolor en mi pecho? ¿Qué hierba me devuelve el sueño perdido? ¿Qué sonido elimina esta ansiedad? Y, durante mucho tiempo, yo respondí con lo que sabía. Daba fórmulas, combinaciones de tonos, secuencias de respiración, y sí, en algunos casos funcionaba. Pero un día, comencé a notar algo. Había cuerpos que, aunque aplicaban las fórmulas, no sanaban. No porque la fórmula estuviera mal, sino porque nadie los escuchó antes. Y lo más grave, ellos mismos no se estaban escuchando. ¿De qué sirve intervenir si no sabes lo que estás tocando? ¿De qué sirve poner las manos si el alma no ha hablado aún? La frecuencia no se impone, se revela. Y solo se revela en el silencio que escucha. Una vez, un joven llegó con un dolor profundo en la espalda. Le dolía tanto que no podía inclinarse, ni siquiera respirar hondo. Yo, casi por costumbre, preparé una secuencia de tonos que solía usar en esos casos. Pero cuando iba a comenzar, él me detuvo y dijo, «Espere, no haga nada todavía. ¿Podría escucharme primero?» Me quedé inmóvil, entonces lo observé. No su postura, no su dolor, sino su frecuencia emocional, el modo en que respiraba, el modo en que callaba. Su cuerpo no necesitaba tono, necesitaba presencia. Así que no toqué nada, no le hablé, no lo corregí. Solo me senté frente a él, en silencio. 30 minutos. Cuando se levantó, su espalda ya no dolía. Me miró confundido y preguntó, «¿Qué hiciste?» Y le respondí, «Nada. Solo te escuché tanto que tú mismo comenzaste a escucharte.
porque cuando el alma siente que alguien la escucha sin querer corregirla, se reorganiza sola. Nos han enseñado a intervenir rápido, como si el dolor fuera un enemigo, pero no siempre lo es. A veces, el dolor solo está esperando ser reconocido, y cuando lo haces, se calma. ¿Alguna vez has estado con alguien que no te quiere cambiar, que no te juzga, que solo te escucha profundamente? ¿Recuerdas lo que sentiste? Eso mismo le pasa al cuerpo cuando lo escuchas con amor. Hay lugares dentro de ti que no necesitan más técnicas, solo necesitan que los acompañes sin miedo. La medicina real no siempre comienza con acción, comienza con presencia. Un día, otra discípula me dijo: «Maestro, siento que ya he probado todo, ya no sé qué más hacer», y le respondí: «Tal vez no necesitas hacer más, tal vez solo necesitas escuchar mejor». Le pedí que se acostara en silencio. No había cuencos, no había monocordio, solo su respiración y mi escucha media. Hora después comenzó a llorar. No de tristeza, sino de liberación, dijo. Por primera vez en años, siento que alguien me escuchó sin querer arreglarme. Y eso bastó. Su sistema comenzó a cambiar, porque la vibración del alma responde a la presencia verdadera, no a la presión. Escucha a los otros antes de querer sanarlos. Escucha a tu cuerpo antes de querer corregirlo. Escucha tu emoción antes de querer callarla. La lógica nos dice: haz algo. Pero la sabiduría responde: primero, escucha profundamente. La escucha verdadera es un acto de amor. Y el amor, cuando no juzga, cura sin tocar. La música más perfecta no nace de la técnica, sino de la escucha total entre quien toca y quien vibra. Así también ocurre con el cuerpo, con el alma, con la enfermedad. No todo debe ser curado. Algunas cosas deben ser acompañadas hasta que se reequilibren solas. Y para acompañar, hay que saber escuchar sin intención de cambiar. Así que si hoy te duele algo, antes de buscar una respuesta, haz una pausa y pregúntate con honestidad: ¿estoy escuchando realmente? ¿O solo estoy tratando de hacer desaparecer algo que ni siquiera he comprendido? Respira y escucha. Tal vez esa sea la medicina que más estabas necesitando. Capítulo 9. La armonía cura lo que la lógica no puede. Durante muchos años, creí que para sanar, uno debía comprender el síntoma, la causa, la biología, la historia. Me sumergí en libros, en tratados, en fórmulas, y cuanto más entendía, más confundido estaba, porque el cuerpo no siempre se deja explicar, pero sí se deja sentir. Fue entonces cuando comprendí una diferencia sutil, pero transformadora. La lógica convence, la armonía transforma. Y fue un momento muy simple el que me lo reveló. Entré en una sala donde se tocaba una melodía muy suave. Los tonos eran justos, las pausas precisas, la luz entraba en ángulos delicados por una rendija en el techo, y en esa sala había personas enfermas, sentadas en silencio. Nadie las tocaba, nadie las guiaba, no había oraciones, ni discursos, ni diagnósticos, solo armonía. Y entonces lo vi, uno respiraba mejor, otro comenzaba a dormirse como un niño, uno más lloraba sin ruido. Y comprendí, la armonía tiene su propio lenguaje, uno que el alma reconoce aunque la mente no lo entienda. Ahí supe que sanar no es siempre intervenir, sino recordar, porque la armonía no se impone, se revela. Cuando lo hace, el cuerpo deja de defenderse. A veces buscamos tanto la causa del dolor que olvidamos ofrecerle lo que más necesita: belleza, coherencia, simetría, silencio. La medicina moderna estudia los órganos, pero ha olvidado el arte de lo armónico. Sin armonía, el cuerpo se desordena. He visto personas caminar en un jardín perfectamente diseñado y volver con el rostro más relajado. He visto a otras sanar lágrimas
solo al contemplar la forma exacta de una flor. He escuchado corazones rotos empezar a recomponerse al oír una nota justa sostenida en el aire. ¿Quién puede explicar eso con lógica? La lógica analiza. La armonía sana. Porque lo armónico no cura desde fuera, cura desde el centro, desde donde todo comenzó a desentonarse. La geometría sagrada, el círculo, la espiral, la proporción áurea, no son adornos estéticos, son códigos vibratorios que organizan el universo. Y también tu cuerpo. Tu corazón no late por azar. Respira en ritmo. Tu sangre circula con compases internos. Tus pasos, tus pensamientos, todo tiene una melodía propia. Pero cuando ese ritmo se rompe, comienza el caos. Y a veces, ese caos no se corrige con intervención, sino con coherencia vibratoria. Por eso, cuando me preguntaban, ¿qué técnica usas para sanar?, yo respondía con algo que muchos no comprendían: ritmo, proporción, silencio, presencia. Hay enfermedades que no desaparecen con fármacos, sino con una caminata silenciosa en medio de árboles, con un cuenco de agua donde una gota cae cada 10 segundos, marcando un compás hipnótico, con una nota sostenida que hace llorar al cuerpo porque le recuerda su hogar. Una vez, un hombre que no hablaba desde hacía semanas se sentó frente a uno de esos cuencos. La gota caía, y él simplemente escuchaba. Minutos después, sus labios se abrieron y dijo: no sabía cuánto necesitaba esto. No hablaba de la gota, hablaba de la coherencia que esa gota despertó, de esa frecuencia que su alma había olvidado. Así supe que lo armónico no necesita explicación, solo necesita espacio para manifestarse. Y tú también puedes ofrecerle ese espacio a tu cuerpo. No llenes todo de ruido, de técnica, de urgencia. A veces, la medicina más profunda es una pausa, un tono, un acto hecho con intención precisa. Busca armonía en tu entorno, en tu forma de respirar, en tu manera de hablar, en cómo comes, cómo duermes, cómo caminas. ¿Sientes tensión? No corrijas aún. Busca si hay desarmonía en tu vida. Tal vez estás comiendo sin ritmo, durmiendo sin belleza, pensando sin pausa, y eso, con el tiempo, desafina todo tu campo. No necesitas volverte sabio de repente, solo necesitas volver al ritmo que tu alma reconoce, y el cuerpo, inevitablemente, le seguirá. Porque donde hay armonía, la enfermedad pierde su estructura. Recuerda esto: la lógica puede ayudarte a entender el camino, pero solo la armonía te llevará de vuelta a casa, y en ese regreso, el alma comienza a cantar otra vez. En el próximo capítulo, hablaremos de una de las frecuencias más poderosas y olvidadas: la gratitud. No como un pensamiento positivo, sino como una vibración capaz de reparar lo que el miedo rompió. No te lo pierdas. Capítulo 10. La frecuencia de la gratitud repara lo que el miedo dañó durante años. El ser humano ha buscado técnicas, fórmulas, mantras y remedios para sanar. Y sin embargo, lo más poderoso estuvo siempre al alcance. Aunque casi nadie lo miraba, porque no tenía forma, ni título, ni precio, tenía vibración. Y esa vibración se llama gratitud. No la gratitud que se repite por educación, ni la que se fuerza cuando todo va mal. Hablo de una frecuencia real, una energía que nace cuando el alma deja de resistirse a lo que es. No lo comprendí en un templo, ni durante un estudio, sino en uno de los momentos más oscuros de mi vida. Había perdido a alguien, mi cuerpo estaba débil, mi mente agotada, y el silencio se hizo denso, como si ya no quedara nada. Pero justo ahí sentí algo. No era alegría, no era paz, era un pulso, tibio, sutil, una especie de susurro desde el centro del pecho que decía: aún estás aquí. Y eso bastó. No tenía motivos para agradecer,
Y sin embargo, la gratitud no necesita motivos, solo necesita presencia. Desde entonces, comprendí que la gratitud no es una reacción, es una decisión vibratoria, una postura del alma que ya no pelea, que ya no exige, que simplemente reconoce que todo, incluso el dolor, tiene algo para mostrarte. He visto personas enfermas que no respondían a ningún tratamiento. Ninguna hierba funcionaba, ninguna técnica, hasta que comenzaron a agradecer, no por la enfermedad, sino por lo que estaban descubriendo a través de ella. Y algo cambió. Los músculos se aflojaban, la respiración se volvía más lenta. El miedo que antes dominaba el cuerpo comenzaba a ceder, porque el miedo y la gratitud no pueden habitar el mismo espacio. Donde uno entra, el otro se disuelve. Y no necesitas repetir listas, ni escribir cada noche por obligación. La gratitud verdadera no se practica como hábito mecánico. Se siente como una vibración real, como si tu cuerpo finalmente dijera: gracias por dejarme existir sin condiciones. Una vez, uno de mis discípulos me preguntó: Maestro, ¿cómo se ve un cuerpo agradecido? Y yo no respondí con palabras. Le pedí que caminara, como si cada paso fuera un acto de gratitud, que respirara, como si cada inhalación fuera un regalo. Al principio le pareció absurdo, pero tras unos minutos, algo en él comenzó a cambiar. El cuerpo se aflojó, sus hombros bajaron, su voz se volvió más suave y comprendió. La gratitud no se dice, se vibra. He visto corazones endurecidos suavizarse solo con recordar que aún pueden sentir. He escuchado voces quebradas volverse dulces cuando la gratitud tocó su nota interna. He sentido sistemas enteros recalibrarse cuando la persona dejó de luchar y comenzó a agradecer su propio camino. Agradecer no es rendirse, es aceptar que incluso lo que dolió fue parte de tu regreso. Es mirar hacia atrás y decir: no lo entendí entonces, pero hoy veo que eso me estaba afinando. Y cuando uno vibra en gratitud, el cuerpo deja de estar en modo defensa. Ya no pelea, ya no bloquea, comienza a regenerarse. Porque todo sistema que vibra en amor entra en armonía. Y la gratitud es una de sus formas más puras. No agradezcas solo por lo que sale bien, agradece por lo que te despertó. Por el error que te hizo más humilde, por la pérdida que te enseñó a sostenerte, por el vacío que te obligó a escuchar tu verdad. La gratitud no es la meta, es la medicina. Y si hoy estás herido, si estás cansado, si no sabes cómo seguir, no te obligues a sanar. Solo lleva tu mano al pecho, cierra los ojos y di en silencio: estoy aquí, estoy sintiendo, estoy escuchando. Esa frase, dicha con presencia, es más poderosa que 1000 fórmulas. Porque en ese instante, la vibración cambia, tu nota comienza a recordarse, y lo que estaba roto encuentra su punto de unión. Si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti ya estaba buscando esta nota. Y si algo en tu interior se está moviendo mientras escuchas estas palabras, no es coincidencia, es resonancia. Haz de la gratitud un ritmo interno, una postura energética, una ofrenda silenciosa a la vida misma. Y verás cómo todo tu cuerpo, tus células, tus órganos, tus emociones, comienzan a afinarse sin esfuerzo. Porque donde vibra la gratitud, la enfermedad no puede sostenerse. En el siguiente capítulo hablaremos de algo aún más profundo, la batalla silenciosa que muchos llevan dentro, cuando intentan sanar desde el rechazo. Pero, ¿qué pasaría si descubrieras que no estás roto, sino solo desafinado? Prepárate para encontrar la nota más olvidada, la aceptación de ti mismo. Y si esta vibración ha tocado algo dentro de ti, suscríbete para seguir afinando juntos, porque lo que viene todavía no ha terminado. Capítulo 11. La sanación comienza cuando dejas de pelear con lo que eres durante siglos. Se ha buscado la sanación como si fuera una conquista, una meta a alcanzar, un territorio que se gana con esfuerzo, disciplina y control. Pero,
¿Y si todo ese esfuerzo fuera precisamente lo que impide sanar? En los pasillos silenciosos de los antiguos templos, había quienes llegaban con enfermedades visibles y otros con dolores que no podían nombrarse. Pero entre todos ellos, los que más tardaban en sanar eran aquellos que más se peleaban con su propia esencia. Personas que no aceptaban su tristeza, que negaban su sensibilidad, que querían cambiar su manera de sentir, como si fuera un defecto a corregir. Yo mismo fui uno de ellos. Durante años traté de volverme alguien distinto, más firme, más sabio, menos temeroso. Me exigía como si estuviera quebrado. Me disciplinaba como si el alma pudiera moldearse a la fuerza. Hasta que un día, cansado de mí, me senté frente a un cuenco sagrado. Golpeé su borde y no sonó. Bien, intenté de nuevo, con más fuerza, con otro ángulo, con otra técnica, pero nada. El sonido seguía siendo tenso, errático, sin armonía, hasta que dejé de intentarlo, lo solté y respiré junto a él, en silencio. Pasaron unos minutos y de pronto, sin que yo hiciera nada, el cuenco vibró. Emitió un sonido claro, redondo, perfecto, y ahí lo entendí. A veces el instrumento no suena mal porque esté roto, sino porque estamos forzándolo a sonar como no es. Así ocurre con nosotros. Nos peleamos con lo que sentimos, nos exigimos por no estar siempre en paz, nos juzgamos por no encajar, por no avanzar al ritmo de otros, por no ser más fuertes, más positivos, más perfectos. Y ese juicio interno es más dañino que cualquier enfermedad externa. La voz de ese juicio no solo cansa, desafina. Cada vez que dices no deberías sentir esto, tu alma se contrae. Cada vez que piensas ya debería haber sanado, tu vibración se tensa y el cuerpo escucha todo, no lo que dices en voz alta, sino lo que te repites en silencio. He visto personas con dolencias físicas que no sanaban, no porque el tratamiento fallara, sino porque internamente seguían rechazándose. Una vez, un discípulo me dijo: «Maestro, ya no quiero ser como soy». Y mi respuesta fue simple: entonces jamás sanarás, porque el cuerpo solo suelta el dolor cuando siente que no será atacado otra vez. No se trata de resignarse ni de rendirse, se trata de algo mucho más profundo: reconciliarte con lo que eres ahora. Sanar no es convertirte en otra persona, es dejar de pelear con la que ya eres. ¿Cómo te hablas cuando fallas? ¿Cómo te miras cuando nadie te ve? ¿Desde dónde respiras cada vez que dudas? Eso también vibra. Eso también crea realidad. Y si ese campo está lleno de culpa, exigencia y miedo, el cuerpo se endurece, la sanación se aleja, y lo que era un síntoma se convierte en estado. A veces creemos que el camino es perfeccionarnos, dominar nuestras emociones, corregir nuestras heridas. Pero no. El camino es abrazarnos, sin condiciones, sin cuando logre esto o cuando deje de sentir aquello. Ahora, el alma no pide que seas impecable, pide que seas auténtico. Una vez, una mujer llegó al templo. Venía de un largo proceso de terapias, retiros, métodos, y sin embargo, su cuerpo seguía tenso. Dolor crónico en la espalda, insomnio persistente, ansiedad inexplicable. La escuché en silencio y luego le pregunté: ¿a qué parte de ti aún estás tratando de cambiar? Se quedó callada y luego lloró, porque entendió que, en el fondo, no estaba cansada de la vida, estaba cansada de resistirse a sí misma. A veces la medicina no es un nuevo tratamiento, sino un nuevo tono interno, el de la ternura hacia ti. No te sanas porque te corrijas, te sanas cuando te permites descansar en quien ya eres. Cuando dejas de exigir armonía y simplemente te conviertes en un espacio donde lo que eres puede sonar sin ser juzgado. He visto personas comenzar a sanar en el instante en que se dejaron, en paz, y no porque todo cambiara afuera, sino porque cambiaron dentro, porque dejaron de pelear.
y comenzaron a acompañarse. Hoy, si algo en ti duele, pregúntate, ¿estoy tratando de cambiar esta parte o estoy dispuesto a amarla hasta que se afine sola? A veces, lo más transformador no es actuar, es presenciarte con amor. Respira, escúchate, no corrijas, solo acompaña tu nota y verás cómo, poco a poco, esa parte de ti que parecía rota comienza a vibrar de nuevo. En el próximo capítulo, exploraremos la última nota, la más olvidada, la que muchos temen. No sanar para volver a ser el de antes, sino para convertirte en quien siempre fuiste. Si esta enseñanza ha resonado contigo, suscríbete para no perder el cierre final de este manuscrito. Lo que viene es el eco que puede devolverte por completo a ti. Capítulo 12. Tú no sanas para volver a ser el de antes. Muchos llegan al umbral de la sanación con una petición silenciosa. Quiero volver a ser el de antes. Volver a la energía que tenía, a la alegría que me habitaba, al cuerpo que no dolía, a la confianza que no temblaba, y lo entiendo, porque cuando el dolor aparece, lo primero que deseamos es regresar al lugar donde aún no existía. Pero esa es una ilusión, porque el que fuiste, por más bello que parezca, también fue el que se perdió de sí mismo, el que guardó emociones, el que se adaptó en exceso, el que sonrió mientras su alma se desintonizaba. Sanar no es volver, sanar es avanzar, no es regresar al pasado, es recordar quién eras antes de olvidarte. Yo también deseé volver a mi versión más fuerte, a mi voz clara, a mi temple inquebrantable, pero entendí, después de muchas noches en silencio, que no podía sanar mientras insistiera en ser el de antes, porque el que yo era también estaba hecho de defensas, de máscaras, de notas prestadas. El verdadero alivio no vino cuando me curé, vino cuando me rebelé, cuando dejé de insistir en regresar y comencé a quedarme conmigo. Una vez, un anciano del templo, después de un largo proceso, me dijo: Maestro, me he sanado, pero ya no soy el mismo. Y yo le respondí: entonces has sanado de verdad, porque quien se sana y sigue siendo el mismo, solo ha maquillado el síntoma. Pero quien se sana y descubre otra forma de habitarse, ha tocado la raíz. Sanar, en verdad, es despedirse con amor del que fuiste y abrir espacio al que verdaderamente eres. Cuando dejas de defenderte, ¿quién serías si ya no tuvieras que protegerte tanto? Si no repitieras los miedos heredados, si no necesitaras vibrar en función de otros, ¿quién serías si simplemente sonaras como tú? He visto personas soltar síntomas físicos, pero seguir enfermas de identidad, y he visto otras con el cuerpo aún dolido, pero con el alma vibrando tan limpio que su sola presencia ya era medicina. Porque sanar no siempre significa que todo desaparece. A veces significa que todo se recoloca, que por fin entiendes el propósito de lo vivido y dejas de pelear con la experiencia para transformarte en presencia. El alma no busca curas rápidas, busca verdad, y la verdad no siempre es cómoda. A veces duele, a veces incomoda, a veces desarma, pero siempre, siempre libera. Hoy quiero decirte algo que nadie suele decirte cuando estás sanando. No tienes que volver. No tienes que ser el de antes. Tienes permiso para nacer otra vez. Pero, esta vez, sin máscaras, sin esfuerzo, sin exigencia. Solo tú, en tu nota más pura. Y esa versión quizás no encaje en lo de antes. Quizás ya no guste a todos. Quizás no sea comprendida por quienes aún viven en frecuencia de defensa. Pero será tuya, auténtica, real, viva. Y cuando vives en tu nota real, todo lo que no vibra contigo se cae sin esfuerzo. Relaciones que ya no nutren, cargas que ya no pesan, dolores que ya no enseñan, porque todo lo que no es tú no puede sostenerse cuando por fin te habitas. La enfermedad muchas veces fue una alarma, una llamada del alma, una cuerda rota
que pedía ser escuchada. Pero, si llegaste hasta aquí, es porque has comenzado a escuchar. A veces, no necesitas entender, solo sostener el tono con el que has vuelto a nacer. Así que si algo en ti aún duele, no lo reprimas, no lo juzgues, no lo maquilles. Escúchalo, abrázalo y respóndele con presencia. No busques más ser el de antes. Descúbrete en lo que queda, cuando ya no necesitas volver. Ahí, en ese espacio limpio de memoria forzada, es donde comienza tu música. Esa que no se canta con la voz, sino con el pecho. Esa que no busca ser perfecta, sino verdadera. Esa que no se aprende, porque siempre estuvo en ti. Y si hoy no sabes por dónde empezar, hazlo con una respiración, una sola, consciente, y deja que ella sea la primera nota de tu nueva melodía, porque no hay sanación más profunda que vibrar, al fin, como tú. Gracias por haberte quedado hasta aquí. Este no fue un audiolibro, fue una vibración compartida. Y si en algún momento sentiste algo en el pecho, un temblor, una lágrima, un suspiro, entonces este manuscrito ya cumplió su propósito. Lo que sigue no está escrito aquí, está escrito en ti. Si deseas que esta frecuencia te acompañe en el camino, suscríbete y quédate con nosotros, porque lo que viene es el verdadero inicio.